La historia de Menem empieza a las elecciones de 1989, con una victoria abultada en primera vuelta ganando a Eduardo Ángelos, proveniente de la USR. Menem asume este primer mandato con una fuerte crisis económica dejada por el gobierno de Alfonsín, en donde se llegó a una hiperinflación, con unas tasas de 194% de inflación mensual y un total de 3.079% de inflación anual. Una banda. Menem trata de revertir este desastre económico a través del plan de convertibilidad, un plan llevado a cabo por el ministro Cavallo, en el cual el dólar empezaría a valer lo mismo que un peso. Es ahí donde se da el conocido 1 a 1. Esto obviamente fue acompañado de diversas reformas, tales como achicar el Estado, reducir el gasto público, privatizar empresas estatales, privatizar diferentes servicios, entre ellos telefonía, agua, luz, gas, etc. Por último, en el primer mandato de Menem se dio una reforma constitucional en donde el principal cambio sería la incorporación del balotaje y que los mandatos presidenciales, en vez de durar 6 años, pasarían a durar 4 años. Ahora sí, pasando a la segunda presidencia de Menem, nos encontramos con una reelección en el año 1995 con un amplio resultado por parte del riojano Menem. Durante esta presidencia se haría lo que se conoce como un derrumbe dentro de su gobierno. Este derrumbe lo podemos ver en los ajustes en la administración central y en las provincias, en donde el crecimiento del desempleo, que desde el 9,9% en 1993 pasó a 18,4% en 1995. Sin embargo, además del desempleo y la desindustrialización, nuevos factores comenzaron a repercutir a la economía a partir de 1995. Las empresas multinacionales giran utilidades y dividendos hacia sus propios países, mientras que muchas empresas locales, aprovechando el contexto internacional favorable, se habían endeudado en dólares, ya fuera emitiendo obligaciones negociables o a través de préstamos bancarios directos, lo que provocó una mayor presión sobre la balanza de pagos, que se volvió deficitaria. Para cubrir esta brecha, la única opción viable para el gobierno, dentro de los márgenes de la convertibilidad, era endeudarse en moneda extranjera, de 60.000 millones de dólares en 1992 a 87.000 millones alrededor de este mandato. Por lo tanto, el desequilibrio externo del sector privado debió ser compensado por el propio Estado. Esta situación condujo a un crecimiento en la carga de intereses dentro del gasto público, lo que a su vez generó un aumento en el déficit fiscal. Asimismo, esto fue cubierto a través de nuevas deudas, es decir, para cubrir deuda, más deuda. Unos bolas tristes. Para intentar reducir este déficit, Cavallo decidió realizar ajustes en los gastos de funcionamiento del Estado y en los servicios sociales. En materia impositiva se aumentó la tasa de impuestos para así aumentar la recaudación. Retomando lo mencionado del desempleo y de la desocupación, al asumir el ministro de Economía Cavallo, los valores de desocupación y subocupación eran de 8,1 y 8,6% respectivamente. Tras solo 4 años de su gestión, el desempleo y el subempleo habían alcanzado picos históricos de 18,4 y 11,3% en mayo de 1995. Esto contribuyó al aumento del desempleo y el subempleo y los despidos masivos en las empresas públicas privatizadas. A causa de esto, comienza a haber disturbios en diferentes zonas del país con los llamados piqueteros, que invaden edificios públicos o residencias de políticos con el fin de hacer sus reclamos como los salarios adeudados. Debido a esto, la pobreza en 1995 había aumentado a más del 36% de la población argentina, siendo así que el 8,6% de la población terminaría en la indigencia. En el gobierno de Carlitos se pueden mencionar dos grandes crisis, por así decirlo, que afectaron de manera económica al país, repercutiendo claramente en la sociedad. Primera crisis. A través de la devaluación del real brasileño y de otras monedas en 1995, determinó una clara sobrevaluación del peso por estar fijado al dólar. La imposibilidad de competir con las importaciones procedentes de Brasil, libres de aranceles tras la creación del Mercosur, golpeó mucho a las empresas nacionales. A mediados de 1997 se desató una nueva crisis económica que afectó al modelo de la convertibilidad, a raíz de la crisis en el sudeste asiático que, por efecto de la globalización, pronto se extendió a otras regiones del mundo. En agosto de 1998, la crisis estalló en Rusia, con una fuerte devaluación del rublo,
lo que provocó el colapso de la deuda de ese país, y Brasil, donde el real fue devaluado en enero de 1999. Argentina sufrió la embestida de los inversores que se reflejó en una retracción crediticia a nivel local, afectando tanto al sector público como al privado. Las provincias y la nación sufrieron un aumento en las tasas de interés de sus préstamos, mientras que la falta de crédito para pequeñas y medianas empresas provocó una reducción en los niveles de inversión y de empleo. Finalmente, en el mes de octubre de 1997, el gobierno debió soportar tanto la derrota en las elecciones legislativas como los efectos de una nueva crisis que venía, extendiéndose rápidamente desde el sudeste asiático. Durante ese año, ante el deterioro fiscal y la crisis económica, se profundizó con la privatización del correo argentino, de los aeropuertos y la empresa petrolera YPF. Segunda crisis. La segunda crisis de la convertibilidad ocurrió en 1998-1999, con la crisis de Rusia y la devaluación de Brasil. Desde 1998, la recesión económica se profundizó y la desocupación comenzó a crecer. Para 1999 estaba claro que la situación no podía mantenerse sin tomar alguna medida de fondo. El problema más grave del país era la pesada carga de la deuda pública que se había acumulado como consecuencia de los elevados déficits fiscales que se arrastraban desde 1995. Los recurrentes problemas de este modelo económico determinaron una recesión desde 1998 que estalló a finales de 2001 y terminaron por provocar el fin de la ley de convertibilidad, con importantes secuelas de crisis económica, política y social. El Producto Bruto Interno, a precios corrientes de 268.697 millones de dólares en 2001, se redujo casi un 64%. En el periodo recesivo y posterior crisis, junio de 1998 a 2002 inclusive, este sufrió una pérdida del 19,5% acumulada, registrándose el mayor descenso en el último año de la crisis con un decrecimiento del 10,9%. Menem anunció en enero de 1999 su intención de dolarizar forzosamente la economía para profundizar la convertibilidad. Durante todo este año, el presidente declaró que, en caso de reducirse un ataque especulativo contra el peso, la economía sería automáticamente dolarizada, que finalmente no se llevó a cabo. Aumento del endeudamiento. El 31 de diciembre de 1995, la deuda del Estado Nacional era de 87.091 millones, y para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández en julio de 1996, las mismas ya se había elevado a 90.472 millones. Ni los 23.948 millones de dólares, 11.441 millones en efectivo y 12.508 millones en rescate de títulos públicos recaudados por el gobierno durante aquellos años a través de las privatizaciones habían logrado revertir el crecimiento de la deuda. Allí participa en la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, constituido finalmente en el año 1995 por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 286/95, con el objetivo de prestar apoyo a las reformas del sector público provincial argentino y de promover el desarrollo económico de las provincias. Política educativa. En 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación, que extendió la obligatoriedad de la educación a 10 años y reorganizó la educación secundaria mediante la creación del polimodal. La Carpa Blanca fue una de las protestas más extensas en la década de 1990 en la República Argentina, llevada a cabo por los sectores docentes de todo el país, quienes reclamaban un aumento en los fondos económicos destinados a la educación, a través de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo y la derogación de la Ley de Educación. La carpa fue instalada frente al Congreso Nacional el 2 de abril de 1997
y levantada tras incluso un simbólico enrejado el 30 de diciembre de 1999. Fue liderada por diferentes organizaciones, principalmente la CTRA, cuya titular era la docente Marta Maffei y Hugo Yasky, su secretario adjunto, bajo el lema La Carpa de la Dignidad, Educación Superior. En agosto de 1995 se promulgó la Ley de Educación Superior, que mantuvo la gratuidad universitaria para las carreras de grado, pero admite los aranceles para posgrados. Además crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria para la acreditación de las carreras universitarias. Durante su gestión se crearon nuevas universidades nacionales, principalmente en el área del Gran Buenos Aires. La Matanza en 1989, Quilmes 1989, San Martín 1992, General Sarmiento 1993, La Rioja 1993, Patagonia Austral 1994, Lanús 1995, 3 de febrero 1995 y Villa María también en 1995. Política de transporte. En el área de transporte, la política del gobierno de Menem siguió los lineamientos de la Ley de Reforma del Estado, produciendo la privatización de las empresas estatales que operaban ferrocarriles y aerolíneas. Política judicial y de derechos humanos. En materia judicial, la reforma de la Constitución en 1994 introdujo instituciones como el Consejo de la Magistratura, que se encarga de la selección de jueces. Durante su gestión, se amplió el número de jueces de la Corte Suprema a 9 y se nombraron un total de 10 jueces, de los cuales 4 renunciaron antes de 1999. 5 de los jueces nombrados conformaron lo que los medios denominaron la mayoría automática, que fallaba a favor del gobierno en los casos más resonantes. En materia de derechos humanos, el gobierno de Menem promulgó los indultos a militares involucrados en la última dictadura militar. Por medio de las abuelas de Plaza de Mayo, se creó la Comisión Nacional por los Derechos a la Identidad. También se destaca la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, denominados INADI. Política de Agricultura y Ganadería. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca estuvo ocupada durante casi toda la presidencia de Menem por Felipe Solá, 1989, 1991, 1993, 1999. Durante su gestión se autorizó por primera vez el uso de soja transgénica, tratándose de una variedad con resistencia al herbicida glifosato. La campaña contra la fiebre aftosa, iniciada en 1989, permitió que el país tuviera su último brote de la enfermedad en abril de 1994 y fuera declarado como libre de la enfermedad en 1996. Al año siguiente, la Argentina volvió a exportar carne fresca. Políticas de salud. En la década del 90 se produjo una consolidación de los trasplantes en el país, al promoverse desde el Estado políticas sanitarias que impulsaron nuevas instancias de coordinación. Se crearon organismos jurisdiccionales de procuración en la mayoría de las provincias argentinas, y de esta manera se optimizó la cobertura territorial. En 1990, con la sanción de la Ley 23.885, el CUCAI se convirtió en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI, pasando a ser un organismo descentralizado con autarquía y conservando su dependencia del Ministerio de Salud de la Nación. A principios de los 90 se destacó el crecimiento de la procuración en las provincias de Buenos Aires y se puso en funcionamiento oficialmente dentro del Sistema Público de la Salud el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Buenos Aires, CUCAIBA. En ese momento comenzó un crecimiento sostenido, aunque diverso, en las distintas regiones del país. Para finalizar, se pueden mencionar diversos acontecimientos durante el gobierno de Menem.
creación del Mercosur en 1991. El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción, que adoptó el nombre de Mercosur. Le dio una estructura institucional básica y estableció un área de libre comercio. El 27 de junio de 1999, en Las Leñas, se firmó el Protocolo de Las Leñas, que estableció el cronograma definitivo hacia la constitución del Mercado Común. El 17 de diciembre de 1994 se firmó el Protocolo de Ouro Preto, que puso en marcha el Mercosur. A su vez, su existencia como persona jurídica de derecho internacional, que entró en vigor el 15 de diciembre de 1995. Fin del servicio militar obligatorio en 1994. El caso Carrasco fue un proceso judicial llevado a cabo para establecer la muerte de Omar Carrasco, asesinado en 1994 mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en la guarnición militar de Zapala, provincia de Neuquén, Argentina. La historia oficial dice que su muerte se produjo apenas 3 días después de su ingreso como consecuencia de un hemotórax producido por una golpiza que le dieron 2 conscriptos durante un baile. El eufemismo de la jerga militar que alude al castigo físico. Según esta misma historia oficial, la orden habría sido dada por un subteniente. El hecho en sí y los conflictos generados por la misma tuvieron repercusión a nivel sociopolítico en la Argentina y es considerado uno de los motivos por los cuales se suspendió la Ley 3.948, que establecía el servicio militar obligatorio en Argentina. Si bien hubo intentos de reinstalarlo, la mala imagen que quedó luego de este caso genera aún roces en esa discusión. Tratados con Chile. Se dirigió la política de cesación de las disputas limítrofes con Chile. Se firmó un acuerdo el 2 de agosto de 1991, que definía la resolución del litigio del campo de hielo patagónico sur por medio de una línea poligonal que dividió la zona en disputa, parte del campo de hielo patagónico sur, aproximadamente en partes iguales entre ambos países. El tratado no fue ratificado y fue modificado parcialmente por otro de 1998 que definió con más precisión el límite entre el Cerro Daudet y el Monte Fitzroy. También se solucionó la disputa de soberanía en torno a la Laguna del Desierto por medio de un fallo arbitral, acordado entre ambos países en 1991. El tribunal arbitral nombrado, formado por juristas latinoamericanos, se expidió el 21 de octubre de 1994, reconociendo la soberanía de casi todo el territorio en disputa a la Argentina. Atentado a la AMIA en 1994. El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires el 18 de julio de 1994, 2 años antes, en un atentado similar, fue volada la embajada de Israel en Argentina que causó la muerte de 22 personas. Con un saldo de 85 personas asesinadas y 300 heridas, algunas fuentes lo consideraron el mayor atentado terrorista de la historia argentina. El atentado a la embajada de Israel en 1992. El ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina sucedió el martes 17 de marzo de 1992 y causó 22 muertos y 242 heridos. El ataque destruyó completamente la sede de la embajada y del consulado ubicadas en los números 910 y 916 de la calle Arroyo de la ciudad de Buenos Aires. El atentado fue investigado por la Corte Suprema de Justicia, sin identificar ningún sospechoso y sin que hasta 2023 se haya elevado la causa a juicio. El atentado se relaciona cronológicamente con otros atentados terroristas contemporáneos, como el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994, también en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. Explosiones en Río Tercero en 1995.
El atentado que provocó las explosiones de Río Tercero de 1995 fueron una serie de detonaciones sucedidas en la ciudad argentina de Río Tercero, provincia de Córdoba. El 3 de noviembre de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, ese día estalló la fábrica militar que se encontraba en esa ciudad, destruyendo el establecimiento y parte de la ciudad, causando la muerte de 7 personas, hiriendo a más de 300 y dañando seriamente la salud mental de la mayor parte de la población de la ciudad. Creación del INADI. El 5 de julio de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, se sancionó la Ley 24.515, creando el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que comenzó sus tareas en 1997. En conclusión, podemos decir que este gobierno se focalizó en las medidas económicas que en cierta medida resultaron bien y mal, ya que la inflación había disminuido con mucha notoriedad con respecto a 1989, pero también repercutió a mucha gente, dejándola sin trabajo, sin comer y con muchas deudas. También podemos recalcar los lamentables hechos a nivel social, como fueron mencionados anteriormente, los atentados, estos hechos lamentables que formaron y forman parte de nuestra historia. Desde ya, muchas gracias por ver. ¡Vamos, Menem! 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 ¡Vamos, loco, vamos! Queridos compatriotas, quiero hablarles con total franqueza, mirándonos a los ojos, con el corazón. En los próximos días nos jugamos el destino de nuestra nación, que se ha quedado sin rumbo. En estos últimos años hemos sufrido demasiado todos, y eso llenó nuestros corazones de miedo, de bronca y desesperanza. Nos invadió la violencia y hoy vivimos apuntándonos los unos a los otros, con el dedo o con un arma. La voluntad del pueblo me ha puesto en primer lugar para sacar a nuestra patria del abandono en el que está. Así que a pesar de lo que dicen algunos, algo bueno debo haber hecho. Tuve errores, claro que los tuve, pero me desespera ver que los errores que vengo a corregir son los mismos que ellos vienen a cometer. La Argentina no tiene tiempo para perder, ni yo tampoco. No podemos permitir que nos impongan otro presidente débil, al que puedan manejar, suceder o derrocar. Así le fue al de la Rúa de Alfonsín. Así le irá al de la Rúa de Duhalde. Por eso, a los que dicen que no me votarían nunca aún sabiendo que soy el que puede sacar el país del caos, les pido que reflexionen. El antimenemismo no puede ser más importante que la Argentina. Hagamos una amnistía de rencores, que el odio y la mediocridad no nos enceguezcan. Ustedes saben lo que hice bien y yo sé lo que voy a hacer mejor los próximos 4 años. Es todo lo que necesitamos saber, ustedes y yo, para hacer de esta tercera presidencia una de las más importantes en la historia de un pueblo que superó sus prejuicios, creció como nunca y volvió a ser feliz. A mí solo me alcanza con eso. Y ustedes no deberían conformarse con menos. Gracias por escuchar.
Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina nadie puede negarlo. El acceso al crédito, Con él empezó la paz con Chile, con él lo garantizamos, la autopista panamericana, con él mejoró, el servicio militar obligatorio, con él terminó, la estabilidad, con él lo garantizamos, el gasoducto Maipú-Chile, fue hecho por Menem, El aeropuerto de Salta. con él cambió, la negociación por Malvinas, con él es verdad, el puente de la integración, Menem lo hizo, la autopista Buenos Aires-La Plata, fue quien lo hizo, el respeto a los excombatientes, con él empezó, él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina. Nadie puede negar, nadie puede negar. Vamos ya, arremánguese y vamos a crecer, arremánguese, hay mucho por hacer, arremánguese, no nos podemos quedar, es tiempo de cambiar. Este país tiene una larga tradición de arremangarse para resolver sus problemas, porque Argentina creció con el esfuerzo y el trabajo de quienes siempre creyeron en un futuro mejor. Vivimos momentos difíciles, pero vamos a salir adelante entre todos. Arremánguese, vamos a trabajar. Arremánguese.